el informe de situación hoy, si nos paramos hoy, Magdalena, frente al COVID, que nos sorprendió aquel 13 de marzo, ya pasamos los 3 meses de pandemia, creíamos que todo venía muy bien, aflojamos bastante, hubo fiestas que no se tendrían por qué haber realizado, multitudinarias. Pero la cuestión es que ahora estamos preocupados, ¿no? Con el foco en el departamento de 33 y con lo que pueda suceder en los próximos días. Así es, buen día para todos. Y junio parecía como el mes de la odisea, ¿no? Un montón de días sin casos activos de coronavirus. Eso nos daba a todos cierta esperanza y de la mano de esa esperanza también nos llevó a aflojar un poco las medidas. Y ya lo decía ayer el presidente Luis Lacalle Pou, que de alguna manera nos habíamos relajado y eso se nota ahora en este rebrote que hay en 33 y en otras partes de nuestro país. Pero les voy a contar un poco para dar cuenta de cómo fue mutando el virus en este mes tan particular, en junio. Les voy a contar, el 18 de junio fue el día con menor casos activos, ¿no? Fue la meseta con menor casos activos en nuestro país. Allí tenemos la placa. Tuvimos un caso nuevo, tuvimos 12 casos activos en ese momento, que fue, como les decía, la menor cifra de casos activos que tuvimos en lo que va del proceso del virus en nuestro país. 24 fallecidos, 2 de los casos positivos confirmados correspondían en ese momento al personal de la salud y los casos activos eran en el departamento de Canelones, Colonia, Montevideo, Río Negro, Rivera, Salto y Tacuarembó. Pero ¿qué pasó en la actualidad, al 22 de junio, ¿no? El día de ayer, que es la última cifra que tenemos? Son, ¿qué? 4 días. Sí. Bueno, vamos a ver cómo cambió en 4 días nada más. Pasamos de un caso nuevo a 6 casos nuevos, todos ellos en el departamento de 33. De 12 casos activos pasamos a 42 casos activos, o sea, 30 casos activos más en simplemente 4 días. Hay 4 personas en cuidados intensivos, o sea, en realidad la cantidad de gente afectada de manera grave es la misma. Se aumentó una persona el número de fallecidos y 17 de los casos activos corresponden al personal de salud. Son 15 casos más de los que había al 18 de junio. Pero como les decía, junio fue un mes donde todos parecía que teníamos esa idea de que, bueno, íbamos entrando en la fase de dejar atrás el coronavirus o empezar a recuperarnos. Incluso lo decía el presidente, que también la idea del Ejecutivo era comenzar a abrir otras puertas del comercio y otras puertas de la actividad. La cuestión es que la primera semana de junio el promedio de caso por día fue 4.7. Un promedio normal a lo que veníamos manejando. Pero ya la segunda semana el promedio de casos de coronavirus por día fue 0.4, ¿no? Hubo un día de 0 casos, otro día de 1. La mayor cantidad de los días de esa semana, de la segunda semana, que fue del 8 al 14, fue de 0 casos. Lo que todos festejábamos y lo veíamos como un verdadero triunfo para la salud de nuestro país. La semana fue 0.5 casos también. Días de 1 caso, días de 0 casos. Ya el 19 de junio fue ahí el quiebre, que hubo 3 casos activos de coronavirus. Y ya en la cuarta semana que estamos transitando en este momento, vemos este rebrote y esta complicación, ¿no? Pero junio parecía un mes alentador con 0.4, 0.5 promedio de casos por semana, hasta que llegamos a la actualidad con este rebrote y hoy la última cifra que conocemos es 6 casos nuevos activos, 42 casos activos, 6 casos nuevos del día de ayer. Bueno, vamos a saludar y agradecerle su presencia esta mañana al doctor Jorge Facal, infectólogo, asesor científico en estos temas para el gobierno. Doctor, usted está observando, me imagino, con preocupación esta situación. El propio presidente de la República ayer dijo que, bueno, retrocedimos varios casilleros. Desde su punto de vista, ¿cómo estamos parados hoy frente a algo que creíamos prácticamente ya en un buen porcentaje superado? Buenas noches, buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todos los televidentes, gracias por la invitación. No deja de ser una situación preocupante, pero no por eso debemos dejar de lado la posibilidad de que va a ser manejable. O sea que yo creo que si se toman rápidamente medidas como las que se están instrumentando desde el fin de semana, cuando empezaron a aumentar el número de casos y alguna particularidad que tiene este brote de 33, creo que con fortuna vamos a poder transcurrir este momento. Doctor, ¿qué particularidades observa usted en 33? Ayer se anunciaron 5 medidas, es decir, se van a suspender las clases en la ciudad
a todos los niveles, se van a poner puestos de control sanitario, van a haber 1000 hisopados aleatorios para evaluar la circulación vial, con móviles de ACE, más camas para cuidados intensivos. ¿Cómo observa usted esas medidas? ¿Qué le parece que habría que hacer en 33 hoy? Bueno, todas las medidas son muy adecuadas, pero hay una medida que no deja de ser vigente y quizás es la más importante de todos, y es la cuota de responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos. Y aquí creo que este brote que se dio en personal de la salud, médicos y no médicos, nos debe llamar a todos los profesionales de la salud también a una profunda reflexión. Si esto se produjo es porque en algún momento bajamos la guardia, disminuimos de alguna forma las medidas preventivas recomendadas. Eso no es aceptable en ninguna persona en el mundo, pero mucho menos es aceptable en el personal de la salud. Que el personal de la salud, como hemos visto en otras partes del mundo, donde ha habido carencia de insumos y de equipos de protección, como ha sucedido en países de Europa, o como puede suceder en algunos países de Latinoamérica, como estamos viendo a través de la televisión, el personal de la salud se contagie, es, si se quiere, en cierta forma hasta admisible o esperable, pero que realmente en una situación donde no había casos, creo que todos los uruguayos de la salud o no de la salud tenemos la responsabilidad de mantener todas las medidas de prevención vigentes, porque es la única forma en la cual vamos a poder contener esta infección, esta pandemia. Las medidas de control de los puntos de entrada y salida del departamento, las medidas de aumento del número de camas, suspender las clases, realizar test al personal de la salud, etcétera, son todas muy bienvenidas. Pero por más que se tomen esas medidas, si nosotros no mantenemos las recomendaciones de distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la higiene de las manos, la cuarentena de las personas que han tenido contacto con casos sospechosos, como se está realizando en este momento en 33 y en otros lugares del país donde ha habido también algunos pequeños números de casos, y el aislamiento de las personas que están enfermas, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder volver a la situación de las primeras semanas de junio como estaban mostrando ustedes. Tenemos que tender a volver a lo de inicio de junio. Sobre todo este es un momento muy pero muy importante. Estoy seguro que lo vamos a lograr, pero después hay que mantenerlo, responsabilidad de todos. Jaiba, usted dice que es un momento muy pero muy importante porque por ejemplo, ¿no? Se van a cumplir 15 días de la apertura de los shoppings y 15 días de muchas vueltas a la actividad. ¿Lo dice por eso? Porque son momentos donde se puede empezar a reflejar qué tan responsables fuimos a la hora de los cuidados que tenemos que tener. A ver, no necesariamente vinculado a eso. El reinicio de las actividades comerciales, de la vida del país, era necesario, es necesario, y hay que conjuntar y tratar de ver la forma, siempre primando los aspectos sanitarios y la salud de la población, pero también tener en cuenta lo que es la actividad y, como yo he dicho en otras oportunidades anteriores, aspectos que hacen a el estado anímico de las personas, ¿verdad? En mi consulta reiteradamente personas mayores me preguntan si pueden ver a sus nietos. Esos son aspectos que son importantes. O sea, no es solo el comercio. También es necesario que empiece a haber cierta circulación en la medida que la situación sanitaria del país lo permita, y cuando se reanudó las actividades en el shopping y otras actividades que se retomaron, hoy ya nadie habla de que se reactivó la construcción, y de esto ya no meses, y no ha habido problemas. Y realmente el brote no surgió a partir de los shoppings, ¿verdad? Esto surgió lamentablemente desde la frontera, como era previsible que pudiera suceder. Lo que tenemos que en nuestro país, sea en el shopping, fuera del shopping, sea en los colegios, sea en los liceos, sea en la construcción o en distintas actividades de la vida cotidiana del país, mantener en todo momento las medidas de prevención que están ampliamente conocidas por la población. Bien. En este momento mi preocupación surge porque, como consecuencia del comienzo de
del invierno, que se dio ahora hace un par de días. Ya estamos viendo que el clima ha cambiado, que la temperatura es más fría, que empieza a haber más lluvias, empieza a haber circulación de más gente, empieza a haber cierto grado también de mayor circulación en los medios de transporte. Hay más gente también en distintos locales comerciales, como tú señalaste. También hay más hacinamiento dentro de los domicilios. Lo que hasta ahora no hemos visto, que es un aumento de los cuadros respiratorios por coronavirus y por otros virus estacionales. Y ese es un poco lo que uno también le tiene temor, porque ese aumento de los cuadros de infecciones respiratorias va a aumentar el número de consultas médicas, va a haber aumento de las personas a nivel de las puertas de emergencia, donde alguna de ellas podrá tener coronavirus y podrá, aunque se tomen todas las medidas, podrá eventualmente contagiar a otras. O sea, es nuestra responsabilidad mantener el distanciamiento, la higiene, el uso de mascarillas y tratar de evitar al máximo las consultas en servicios de emergencia, tratar de que las consultas por infecciones respiratorias sean realizadas cuando corresponde, cuando no hay elementos de gravedad o de alarma en el domicilio. Bien. Doctor, se decía al comienzo que el virus que circulaba en nuestro país posiblemente sea o fuese menos virulento que en otras partes de la región. El hecho de que venga por la frontera este nuevo foco, ¿puede provocar que el virus sea más virulento que lo que estaba antes presente en nuestro país? No hay evidencia científica de que el virus sea menos virulento, digamos, la cepa que ha circulado por el Uruguay. Hay estudios, como ustedes muy bien lo señalaron, y es de conocimiento de investigadores del Instituto Pasteur, que el virus llegó al Uruguay por lo menos de 3 lugares distintos. No está demostrado que haya cepas más virulentas o menos virulentas, lo que hay personas más susceptibles a enfermedades graves. Y eso, como ustedes saben, son las personas mayores de 65 años y que tienen enfermedades crónicas. Por eso el objetivo principal es cuidarlos a ellos. Y tenemos que cuidarnos nosotros para cuidar a nuestros mayores y a nuestros familiares enfermos. Facal, también debemos tener muchos televidentes jóvenes que nos están viendo. ¿Cuáles son los riesgos que se corren, por ejemplo, en la fiesta que sucedió el fin de semana en Salto, donde acudieron más de 600 personas? Bueno, realmente eso es una locura, es una irresponsabilidad colectiva. Volvemos a lo del principio. Así como debo hacer una reflexión acerca de los cuidados permanentes que tenemos que tener el personal de la salud, debemos hacer también una reflexión acerca de las personas jóvenes y no tan jóvenes, porque el fin de semana fue una fiesta, en realidad parece que fueron varias, por lo que yo estuve viendo e informándome en el fin de semana y en el propio día de ayer. Pero también hay reuniones familiares, hay otros eventos, ¿verdad?, donde las aglomeraciones y donde la coexistencia de un nivel de diversión, de consumo de alcohol, de pérdida de las inhibiciones, hace que dejemos las mascarillas, que dejemos el distanciamiento, que haya más contacto físico, más cercanía, y allí sin duda es cuestión de tiempo. Si no ha habido o no hay contagios a punto de partida de algunos de esas fiestas, es porque en ese momento no había casos activos en ese lugar. Claro. Pero es cuestión de tiempo. Para fiestas ya alcanzó una, que fue el evento social aparentemente inicial en nuestro país, donde a punto de partida de uno o más casos iniciales, como ustedes saben, se desarrolló más de 40 contagios. O sea que no hay nada más que pensar, hacer un poco de memoria, mirar para atrás y ver cómo fue el primer brote en el Uruguay. Y ese primer brote se dio justamente en un tipo de reunión de esta magnitud. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Te quería hacer una pregunta porque insistentemente a veces a través de las redes y nos llegan distintas consultas referidas al tratamiento de esta problemática y se insiste, ¿no?, que de alguna forma es más bien sintomático y adecuado a cada paciente, porque se ha hablado de distintos tipos de antivirales, de anticoagulantes. Últimamente vuelve a resurgir el tema de los corticoides y la dexametasona. Me gustaría que explicaras un poquito eso, como que todavía estamos en pañales, ¿no?, con todo esto. Bueno, sí, estamos hablando de una enfermedad cuyos primeros casos en el mundo datan de 6-7 meses, donde estamos todos los días aprendiendo y, como hemos dicho previamente, la verdad de hoy probablemente no sea la verdad del mañana. La hidroxicloroquina, que era una de las drogas
que más ampliamente usamos y lo usamos personalmente en nuestro país, y parecía ir todo hacia ese lado por su amplia disponibilidad, por la baja tasa de eventos adversos, por su costo accesible. Hoy ya ha sido aparentemente demostrado la falta de utilidad y probablemente una mayor mortalidad asociada a la misma. Y aparecen medicamentos. Hay un resultado preliminar, una comunicación preliminar de un estudio realizado en el Reino Unido, que se llama Recovery, que demuestra el efecto beneficioso de corticoides, especialmente la dexametasona, usada durante 10 días, que ha mostrado la disminución de un porcentaje casi de un tercio de los pacientes que requirieron ventilación artificial, ¿verdad? Y casi un 20% de las personas que necesitaban oxígeno. Es el primer fármaco o familia de fármacos que podría mostrar en aquellos pacientes con mayor gravedad un beneficio en la mortalidad que hasta ahora no se había logrado con otros fármacos. Es una comunicación preliminar y quiero decir que en nuestro país hemos tenido experiencia con el uso de corticoides, algunos con dexametasona, otros con otro corticoide que se llama metilprednisolona, una experiencia favorable en algún grupo de pacientes graves, y ha sido utilizado por varios centros en nuestro país, particularmente lo hemos usado en pacientes críticos, con buenos resultados y también con malos resultados. Estamos diciendo que puede disminuir en un 20, en un 30% la mortalidad. No quiere decir que sea la panacea y que salve a todos los pacientes graves. Claro, los pacientes más graves, que son los pacientes que ingresan al CTI, tienen una mortalidad del 50%. O sea, estaríamos diciendo que en un tercio de estos casos podría bajarse esa mortalidad del 50% quizás al 33%. Doctor, valdría la pena aclarar que esto no se debe tomar como, digamos, una medida preventiva, ¿no? Como en algunos casos se hizo con la cloroquina, ¿no? Porque eso realmente sería bien importante aclararlo, porque también está el riesgo de la automedicación, ¿no? Y quería que usted me expresara sobre ese punto y a su vez explicar sobre este fármaco que usted dice, la dexametasona, que lo que hace como corticoides que tiene es un efecto desinflamatorio, ¿no? ¿Correcto? Es muy barato además, es muy barato. Claudia y Martín, es muy clara la explicación que ustedes hacen. Los fármacos que se han usado en el tratamiento del COVID-19 tienen distintos blancos o distintos objetivos. La hidroxicloroquina pertenece a un grupo de fármacos que son antivirales, que deben ser usados en el inicio de la enfermedad. Pero parece que la mortalidad de esta enfermedad no está tan vinculado a la acción directa del virus, sino a la inflamación, a la respuesta inmune desproporcionada que determina daño multiorgánico, todo consecuencia de una tormenta de mediadores que se denominan citoquinas, que producen, entre otros, el daño pulmonar, y esa inflamación a nivel pulmonar que puede darse en estos órganos y tejidos es justamente el blanco del tratamiento corticoideo. Y en ese caso, el tratamiento con dexametasona. No es una medicación que deba recibir la persona automedicada o la persona que no requiere un tratamiento de sostén que incluya oxígeno. Es para las personas que están hospitalizadas y fundamentalmente para las personas que requieren cuidados intensivos. Doctor, el presidente fue muy claro, ¿no?, al comienzo de todo esto, que la reactivación iba a ser una movida de perillas y que no le iba a temblar el pulso en cerrar alguna de estas perillas, ir marcha atrás en cuanto a la reactivación. ¿Cree usted que sería pertinente volver hacia atrás o con la educación o con la reactivación económica? ¿Cree usted que habría que cerrar alguna de esas perillas? Nosotros somos un país pequeño, apenas podemos ser una provincia de algunos de nuestros países limítrofes, pero a su vez nuestro territorio, quizás esa sea una de las razones por la cual al Uruguay le pegó mucho menos esta pandemia que a nuestros países vecinos. El Uruguay tiene una distribución de la población y un territorio donde no hay mayores aglomeraciones. Yo creo que esto debe, titularse y seguirse región a región. Por ejemplo, la situación de 33 Capital no es la misma del resto del departamento de la zona rural de 33. Entonces,
no es la misma situación. Hoy tenemos 7 departamentos con casos activos. Entonces, no es la misma situación aquellos departamentos con mayor cantidad de casos activos o que están identificados, cuáles son los brotes, que aquellos que se encuentran diseminados en el país. Por ejemplo, tomemos el caso puntual de 33. En 33 hay, si se quiere, una ventaja. Y la ventaja es que hay una gran aglomeración de casos, una gran nucleación de casos en torno al personal de la salud. De los 24 casos activos, 17 pertenecen al personal de la salud. Todas estas personas ya están aisladas. Todos sus contactos han sido cuarentenados. Se está haciendo un seguimiento. Pero está identificado cuál es el foco. Distinto es cuando empieza a haber mayor circulación comunitaria en ese departamento. Y eso es cuando no se conocen la fuente de contagio. Claro. En el caso, se sabe cuál fue el caso inicial, se han seguido al resto, se están hisopando, se va a hacer test aleatorizados. Ayer anunciaron que se van a hacer casi 1000 test en personal fundamentalmente de la salud o personas que han tenido contacto con estos casos diagnosticados, y todo eso va a permitir un rastreo, va a permitir encuarentamiento de los contactos y el aislamiento de los casos que se confirmen. Entonces, todo eso evitaría o disminuiría al máximo la circulación comunitaria en ese departamento en particular del virus. Eso es una ventaja para nuestro país y en particular para esa región. Por eso estoy seguro que rápidamente, con fortuna y con responsabilidad de todos nosotros, vamos a lograr contener ese foco. Doctor Facal, le agradecemos especialmente todo el tiempo que se ha tomado esta mañana para conversar con nosotros y aclarar todos estos aspectos que son bien importantes también para la población. Que tenga buen día y con el deseo de que salgamos lo antes posible de esta circunstancia de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y vuelvo a decir, con el esfuerzo y compromiso de todos, vamos a seguir adelante. Gracias. Así es, tal cual. Esa última oración del doctor es la que resume, digamos, nuestro destino en esto. Claro, ¿no? porque aparte, digo, acá hay algo en este caso especial, que mucho hablamos de lo que fue retomar la actividad en los lugares no públicos, los bares, los shoppings, pero acá justamente surge, yo creo que es lo peor, ¿no? En el ámbito de la salud. Sí. Y justamente en el ámbito de salud, pero no porque estuvieran en la línea de batalla luchando descuido contra... hogareño. Exactamente, esto no fue por falla de protocolos de grandes superficies, no, fue por fallas individuales. Domésticas. Exacto, entonces no puede pasar, la verdad que no puede pasar. Para mí, o sea, a mí me duele mucho y me parece que es totalmente lamentable. Es claro lo de que bajamos la guardia, ¿no? Sí. Es como muy gráfico. Sí. Incluso muchos, tal vez llegábamos a nuestra casa, nos sacábamos la ropa, los zapatos y demás, y en muchas casas se dejó de hacer. El lavado de mano constante, la presencia de alcohol en gel en todos El lados. mate, el famoso mate, compartir el mate, ¿no? Algún cumpleaños que se hace con 5, 6, 7 personas. Son creo que los descuidos hogareños los que llevan a esta situación. Bueno, así estamos y ahora, bueno, a apretar las perillas un poquito nosotros en casa, Hay ¿no? que volver a los principios de junio que fueron Sí. espectaculares. 0.4 casos por día hubo en la semana 2 y 0.5 la Se semana 3. comprende, como dijo ayer el presidente, el agotamiento, el querer volver a la normalidad, el querer abrazarse, el querer tener una vida, digamos, de relaciones. Eso todos lo queremos, pero bueno, ya nos dimos cuenta que no estamos todavía para aflojar pero digo, nada. o sea, el cansados, el usar un tapaboca, lavarse las manos y evitar compartir ¿Qué un mate, genera? Digo, no, no genera es algo muy tanto, sí, estresante. la verdad. Miremos a nuestros vecinos argentinos que hace cuántos días están en cuarentena 88, obligatoria. y sigue, Casi y 90 vuelven días. están por volver a fase 1. Y si nosotros hablamos de problemas psicológicos, emocionales que puede traer nuestra situación, imagínate ellos, ¿no? Muchas Claro. familias están preocupadas. Así No, que... y además, valorarlo, igual en esta situación, lo bien que estamos igual, ¿no? Sí, por supuesto. Por una serie de factores que, como decía el doctor, la relación población-superficie, las características climáticas del Uruguay, el que el virus llegó tarde acá y que las cepas que llegaron no son tan virulentas, esas 5 cepas de las que se habla ahora, Y que vimos lo que pasa en otras partes y que del bueno, mundo. ¿qué pasa? ¿no? Y aprendimos y tomamos acciones rápidamente, ¿no? Porque se Sí. han tomado las medidas como Nueva Zelanda, que además hay que decir que Nueva Zelanda tiene de vuelta algún casito ahí que lo tienen bajo control, pero que
es una enfermedad que no avisa y vuelve, ¿no? Fíjate lo que pasó en China también. Ahora No con toca este- la puerta. Con este mercado. O sea que, bueno. A mí me encanta por ahí oírlo vamos. al doctor Facal porque te asusta. No, No es que te asusta, te pone... Te habla firme. Te trae, Pero Pero lo te de, ubica, te lo de ubica. las fiestas tiene razón. Bueno, y hoy, esta mañana se informó que van a citar a Fiscalía a los responsables de la fiesta de Salto, a la que concurrieron 600 personas. Así que ya Brutal. vemos que los avisos y las consecuencias van a estar dadas. Y además no una fiesta, no era una fiesta de amigote, una fiesta de... Cobraron de entrada, entrada. vendían tragos. 600, o sea. en la de Salto dicen que había 600 personas. Sí. En unas carpas, en una chacra. Hay que hacer siluetas del doctor Facal y ponerlas por todos lados. Sí, no, pero el doctor El doctor Facal- Facal así. Con el dedo. Olvidate. El Sí. doctor Facal es una persona que le pone mucha pasión a Sí, su sí. a Pero su- te queda a claro, su te queda profesión. claro, te queda claro. Y bueno, y está bien el mensaje de responsabilidad Sí. que da. Y la verdad que es muy claro, además, Creo que- en sus conceptos, ¿no? Va en paralelo también de lo que sucedió ayer. Más allá del presidente Luis Lacalle Pou informar sobre las medidas a tomar en 33, hubo un claro mensaje político hacia la sociedad, ¿no? Lo que había sido al principio de un Álvaro Delgado, un Luis Lacalle Pou saliendo constantemente a insistir en las medidas, no aflojar y demás, volvió el presidente a hablarle a los uruguayos y a pedir, por favor, que volvamos a las medidas que teníamos antes y a cuidarnos. Y bueno, fue claro, ¿no? Esa necesidad de volver a todas las medidas que teníamos antes. Perfecto.